refiere al Workbench, ¿no? En acá tenemos la opción, por ejemplo, del SQL Editor. ¿Ya? Son opciones que por defecto ya vienen configurados, ¿no? No también van a tocar todo esto, ¿no? No van a cambiar ningún valor, ¿ya? Solamente se van a la última opción, donde está el SQL Editor, y ahí tengo esta opción, miren, que está marcado, ¿no? Y son restricciones para los comandos update y para los comandos delete, ¿ya? Entonces, viene habilitado esta opción en el Workbench, ¿ya? No ocurre eso en el PHP-MyAdmin, por ejemplo. Entonces, como está restringido, no va a ser, por ejemplo, posible utilizar, ¿no? Y ahí clarito me dice, ¿no? Con los comandos update, delete. Solo va a actualizar cuando se compare con la llave primaria. Y no quiero yo eso, ¿no? Yo quiero comparar realmente con todos los campos, ¿no? Ya sea por el nombre, por el apellido, por la ciudad. Entonces hay que desmarcar esta opción, ¿ya? Se desmarca esta opción, se lo coloca un OK, ¿ya? Entonces, como ya he desmarcado yo esa opción, tengo que volver a hacer una reconexión a mi gestor de base de datos. Y acá tengo ese iconito, ¿no? Ahí me dice reconectar al gestor de base de datos. Entonces yo aprieto esta opción. Entonces ha hecho la reconexión. Como ha hecho la reconexión al servidor de base de datos, nuevamente tengo que cargar, ¿no? Y para cargar la base de datos con el que voy a trabajar, ¿cuál es? Este, ¿no es cierto? Entonces lo marcan y lo ejecutan, ¿no? Entonces he vuelto a cargar ya mi base de datos y a partir de ello puedo ir trabajando, ¿no? Ahora vamos a ver en esta parte, ¿ya? Por ejemplo, tenemos esta tablita, ¿no? Y ahora voy a cambiar con el que verdaderamente yo quería hacer, ¿no? Que es este. A Pedro quiero ponerle 38 porque ahorita Pedro tiene 31, fíjense. 31. Ahora voy a ejecutar esta línea de comando, ¿no? Y le estoy comparando por el nombre. Entonces yo ejecuto esa línea y fíjense, efectivamente ya no me ha dado el error porque le he quitado la restricción, ¿no? Si yo actualizo mi tablita, ¿no? Y actualizamos, entonces buscamos a Pedro, ahí está Pedro, ¿no? 38 años. Entonces ahora sí me va a modificar por cualquier valor que yo le dé en la comparación, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a añadir, por ejemplo, acá por la ciudad de Milton Ariel, ¿no? Vamos a seguir modificando su edad, ¿ya? Tiene 42 años, ¿no? A Milton Ariel. Entonces voy a modificar su edad. A ver, haremos con los de La Paz, ¿no? A todos los que son de La Paz les vamos a poner, por ejemplo, edad 42. Ahora debería funcionarme, ¿no? Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Update en mi tabla persona. Modificando, ¿qué? La edad, ¿no? Les voy a asignar 42 años. ¿Cuándo? Y voy a comparar por la ciudad, ¿no? Por esta columna ciudad. A todos los que son de La Paz, ¿ya? Ahí, ¿no? La Paz. Ahí está. Entonces, ahora estoy comparando por cualquier campo. No me está obligando a que haga por el carnet, ¿no? Entonces, ejecuto, ¿no? Pueden utilizar cualquiera de estos dos rayitos para ejecutar, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Que el primer rayo sí o sí hay que cambiar. Digo, marcar, ¿no? Marco y ejecuto en el rayo. 1. 2. Si se fijan en el segundo rayo, tiene, por ejemplo, como un palito en el medio, ¿no? ¿Qué significa eso? Que donde está el cursor lo va a ejecutar. Por ejemplo, si hago clic acá y voy al rayito con palito, esa línea va a ejecutar, para no estar marcando, ¿no? Entonces yo me voy a hacer un clic acá, ¿no? En el último que quiero hacer y lo doy en el rayito, ¿no? Y efectivamente ha hecho el cambio. Y si yo, por ejemplo, vuelvo a consultar a mi tablita y fíjense, a los que son de La Paz, a los dos, ha modificado la edad de 42 años, ¿no? Entonces, simplemente era un error en la restricción, pero del programa, ¿ya? No es que la línea de comando estaba mal realizada, ¿no? Luego habíamos visto lo que se refiere, por ejemplo, a lo que es el delete, ¿no?
En el delay hacíamos referencia a las eliminaciones de los registros, ¿no? Entonces los registros se podían eliminar ya sea en forma general, ¿no? Toda la tabla, un vaciado general, o simplemente especificando a alguien, ¿no? Buscándole a un usuario. Por ejemplo, acá pone empleado y está buscando con Pérez, ¿no? A todos los Pérez. O podría identificar utilizando operadores lógicos, ¿no? Si nosotros analizamos esto en nuestra tablita, a ver, vamos a eliminar, por ejemplo, a este usuario, ¿ya? Lo vamos a eliminar a Elsa, ¿no? Y la comparación vamos a decir que elimine a los que son de 25 años. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo será mi estructura de eliminación, ¿no? Entonces le diremos lo que se refiere al delete, ¿no? Y seguimos la norma básica, ¿no? Tenemos que colocar el from, el nombre de la tabla y la condición, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a delay, from, nuestra tabla es persona, y le decimos cuándo, ¿no? Cuando la edad sea igual, y le voy a eliminar a esta persona. La condición ahora uno lo puede dar cualquiera porque ya le hemos quitado restricción. Le puedo decir por su carnet, por ejemplo, ¿no? A ver, Elsa, su carnet es 222. Entonces le diré cuando su carnet, ¿no?, sea igual a 222. Ahí está, ¿no? Entonces yo ejecuto el comando, ¿no? Acá me da la guía que se ha realizado satisfactoriamente. Voy a persona, actualizo la tabla y efectivamente ya no está Elsa, ¿no? Ya no está Elsa. Ahora vamos a eliminar aplicando una condición lógica, ¿no?, el OR. Y vamos a decir que eliminen a los de La Paz, ¿no?, de esta manera, ¿no?, utilizando dos campos. Vamos a decir que eliminen a los de La Paz o eliminen a los de Potosí. Y vamos a ver qué pasa. Una de las dos tiene que cumplirse, ¿no? Entonces, le volvemos a decir delete, ¿no? Delete from persona, cuando, ¿no? Y ahí aplicamos, ¿no? Ciudad, ¿no? Nuestro campo es ciudad. A ver, sí, es ciudad, ¿no? Cuando ciudad sea igual a La Paz, ¿no? Y voy a utilizar el operador lógico OR, ¿ya? OR, la misma ciudad sea igual a Potosí, ¿no? Dos referencias, ¿no? Ejecutamos el comando, ¿no? Ejecutamos el comando, se ha realizado la consulta satisfactoriamente, pero veamos qué ha ocurrido, ¿no? Acá. Fíjense, los ha eliminado a los de La Paz y a los de Potosí, porque hemos utilizado nuestra condición lógica del OR, ¿no? Ahí está, lo ha eliminado, ¿no? Lo bueno de estos códigos que yo estoy haciendo, por ejemplo, fíjense, todos los códigos que hemos creado desde la base de datos están acá, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué datos ahora voy a trabajar? Insertaremos dos datos más, ¿no? Acá. Vamos a insertar a este y a este. Simplemente marco, ejecutamos, ¿no? Y si volvemos a actualizar, ahí están, ha vuelto a insertar, ¿no ve? Porque he hecho la consulta, ya. Pero estoy en abajo. ¿Y qué pasa? Hemos dicho si colocamos el delete from, ¿no?, delete from persona, sin ninguna condición, ¿no? Lo que va a hacer, por ejemplo, es eliminar toda la base de datos. Pero podemos seleccionar acá, ¿no? A ver, acá tenemos que poner nuestro punto y coma, ¿no? Delete from persona. Ahí, ¿no? Acá no le estoy dando ninguna condicional, pero fíjense, mi tabla en este momento tiene de nuevo todos los datos, ¿no? Los datos tiene estos tres datos. Y voy a darle, por ejemplo, el delay from persona. ¿Qué ocurre, no? Me dice que se ha ejecutado con éxito. Vuelvo a consultar mi base de datos y efectivamente, fíjense, ya no existe ningún valor dentro de la tabla, ¿no? Entonces, se ha cumplido lo que me manda, por ejemplo, en la teoría, ¿no?
que cuando utilizo yo el delete se ha eliminado o se ha vaciado toda la tabla, ¿no? Toda la tabla ha hecho un vaciado general. De esa manera, entonces, uno va generando esa parte, ¿no? Entonces, muy diferente a utilizar, por ejemplo, este otro comando que también lo hemos señalado, ¿no? Acá, el drop, ¿no? El drop me elimina generalmente más la información y lo borra la tabla de la base de datos en general, ¿no? Entonces, dos términos muy diferentes, ¿ya? Y van a tener cuidado ustedes en hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, no? Con el delete solamente elimino por registros con condición o un vaciado general de todos los registros de esa tabla. Con el drop, ¿no? Elimino los datos o los registros, pero también elimino la estructura, es decir, la totalidad de la tabla. Por ejemplo, ahorita mi tabla está vacía, ¿no? Le voy a volver a llenar datos, me voy a ir a esas consultas para aprovechar, ¿no? No es necesario que vuelva a escribir, como les digo. Yo lo voy a marcar simplemente, ¿ya? Voy a esos dos valores y lo voy a ejecutar, ¿no? Entonces, si vuelvo a cargar mi base de datos, mi tabla, ahí están, lo he vuelto a cargar con datos, ¿no? Ahora vamos a utilizar el drop, ¿no ve? El drop table, ¿no? Drop tabla persona. No le estoy dando ninguna condición, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ejecuto y me dice que ya se ha ejecutado, ¿no? Ahora, fíjense qué va a pasar acá. Voy a ejecutarme, no me va a dar ningún resultado, porque me está diciendo, fíjense, que ya no existe la tabla persona. Y efectivamente, si yo voy, por ejemplo, a mi proyecto, fíjense, ya no tengo ninguna tabla, ¿no? Toda la tabla más su estructura se ha ido. Entonces, hay que tener cuidado en utilizar delay y el drop, ¿no? Ya no tengo marcha atrás, ya lo eliminé. Imagínense que ustedes eliminen una tabla completa y que estaba a su cargo, ¿no? Resguardar esa información y justo no hay una copia de seguridad, ¿no? Les ejecuta, ¿no? Es exacto, guillotina para el administrador de base de datos. ¿Ya? Por eso siempre es mejor, como les digo, trabajar sobre copias de bases de datos, ¿ya? Si yo soy encargado, me saco una copia de esa base de datos y sobre eso hago mis consultas, ¿no? Aplicando lo que se refiere. Acá no estamos aplicando un SQL, por ejemplo, de forma avanzada, porque los códigos son verdaderamente largos. Entonces, uno tiene que ver esa forma, ¿no? Ya no tenemos tabla, ¿con qué vamos a trabajar? ¿No? Ya, Nazarena, crea una tabla y me vas a mandar. Ya, Inge. Ya. Entonces, fíjense esta parte. Tenemos todo el código, ¿no? Como tengo el código, no pasa nada, ¿no? ¿Dónde hemos creado la tabla? Arriba, ¿no? A ver, ¿dónde hemos creado? Aquí, fíjense. Voy a aprovechar este código, ¿no? E inclusive lo voy a aprovechar, ¿ya? No lo voy a ejecutar lo mismo, más al contrario, acá abajo lo voy a llevar porque quiero agregar una columna más, ¿ya? Acá tenemos nuestro create table, ¿no es cierto? Persona, carnet de identidad. Ahora no nos vamos a olvidar el de colocar a este como llave primaria, ¿ya? Ahí está. Entonces, al carnet ahora le estoy dando que sea llave primaria. ¿Qué más le vamos a dar acá? Uy, le hemos borrado aquí. ¿Qué le hemos borrado? Nombre, ya. Carnet de identidad in primary key. Le estoy diciendo que va a ser llave primaria. Nombre, apellidos, edad, ciudad. Y lo hemos puesto país, ¿no? El país lo vamos a quitar, ¿ya? Y en vez de país, vamos a poner un sueldo, ¿ya? Vamos a insertar el sueldo. ¿De qué tipo le declaramos? De tipo doble, ¿ya? Ahí.
¿Y qué más para utilizar las otras fórmulas? A ver, nombre, apellidos, edad. Ya en la edad, entonces, en el sueldo le vamos a dejar de tipo doble. Ya, con eso. Si necesitamos, aumentamos. Ahora mi estructura va a ser esa. ¿Ya? Entonces, yo marco y ejecuto, ¿no? Al finalizar en punto y coma, sí. Entonces, ejecuto, ¿no? Entonces, se ha creado ya la estructura de mi tabla, ¿no? Puedo actualizar esto y ahí tengo ya mi nueva tabla persona, ¿no? Y si voy a mostrar, ya me va a mostrar la estructura. Ahí está, ¿no? Carnet, nombre, apellido, edad y sueldo. Y hacemos la inserción, ¿no? La inserción también ya lo tenemos, ¿no? Vamos a hacer con los mismos datos, ¿ya? Acá está, ¿no? Donde hemos insertado a estos usuarios. Entonces aquí yo insertaré, ¿ya? Todo esto. Pero con la condicionante de que tenemos una nueva columna, ¿no? Entonces puedo aprovechar abajo. Ya no utilizaré este, ¿no? Este, ya no. Carnet, nombre, apellidos, edad y lo hemos quitado país, ¿no? Ya no hay país. ¿Qué hemos dicho? Sueldo, ¿no? Y ahí está. Sueldo. Sueldo. Esos 4 registros, ¿ya? Sueldo, ¿no? Y aquí vamos llenando los valores, ¿no? Ahí está. Los mismos valores. Carnet, nombre, edad, ya lo voy a dejar ahí, ¿no? De qué ciudad es. Ya no país, ¿no? ¿Cuánto gana? ¿No? Este gana 1.500, ¿no? Este gana 4.850, ya, ahí. A este le vamos a decir que gana 2.100, ¿no? Con 79, ¿ya? Ahí. Es su sueldo, ¿no? Se gana 2.122. Y este también gana 2.122. Ya. Listo. Entonces voy a llenar ahora estos valores. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos, ¿no? Marcamos y ejecutamos en el Zayik. Listo, ya hemos insertado valores. Hacemos nuestra consulta y ahí está, ¿no? Los nuevos valores. Y nos ha reconocido ya el float, ¿no? El de 2100.79. Entonces ya tenemos nuestra nueva estructura de la tabla. Y continuamos nuestro avance, ¿no? Ahora acá, habíamos quedado en esta parte, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, a lo que es la palabra distinct, ¿no? Otro elemento importante. Por defecto, este comando del distinct, ¿ya? Descarta los registros duplicados por columnas que se especifican, ¿ya? La duplicación por columnas. Entonces se aplica de esta manera, ¿no? Se coloca el select, ¿no? Ahora utiliza este comando, este atributo de lo que se refiere al distinct, ¿no? ¿A qué campo quiero yo quitar los duplicados? Y desde la tabla, tantos, ¿no? Es decir, me va a devolver edades únicas de tabla en este ejemplo, ¿no? Si nosotros analizamos nuestra tablita y nos fijamos en las edades, por ejemplo, no tenemos coincidencia, ¿no? Pero sí tenemos coincidencia, por ejemplo, en la ciudad y en el sueldo, ¿no? Fíjense, en el sueldo hay 2 con 2.122, ¿no? ¿Qué ocurre si yo aplico ese comando? Entonces, nosotros hacemos un nuevo comando y decimos el select, ¿no? Select distinct, ahí está, ¿no? Select distinct y seguimos la estructura, ¿no? Tenemos que darle el nombre de un campo. Entonces le diré a ver por la ciudad, ¿ya? Por la ciudad. No, hemos dicho por el sueldo, ¿no? Otra voz, por el sueldo. Desde mi tabla persona. Esa va a ser mi estructura. Analizamos la tabla origen, fíjense. Estoy haciendo por el sueldo. ¿Cuántos registros hay? 5. Pero hay uno que se duplica con el 2122, ¿no? Hay un duplicado.
Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ejecutar este comando, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, ¿no? Me está mostrando el sueldo, pero discriminando 1, ¿no? Es decir, está discriminando lo que se refiere, por ejemplo, a la duplicidad de datos. Tabla original, en la columna sueldo hay doble, ¿no? Entonces, ese doble, por ejemplo, lo simplifica, ¿no? Si yo puedo decir, por ejemplo, en esta tabla persona que tenemos, ¿de qué ciudades tengo registrado? Sería más claro, yo creo, ese ejemplo, ¿no? Le podemos decir por la ciudad. Mi interrogante es esa, ¿no? En la tabla que yo tengo, ¿no? ¿De qué ciudades están las personas? Entonces, si uno va a ponerse a analizar, puede contar todo, ¿no? Pero hay dos de Cochabamba, dos de La Paz y uno de Potosí. Pero yo quiero saber específicamente de qué ciudades están en todos esos registros. Puede haber 100, 200, 300 registros. Entonces, aplico esta palabra del distinct, ¿ya? Que lo va a quitar los duplicados y nos va a hacer el muestreo. Entonces, si se fijan, en el reporte que me ha dado, y voy a decir, ¿no? Tenemos de Cochabamba, de La Paz y de Potosí, directamente. Y esta es la tabla origen, ¿no? No me ha dicho qué cantidad, no me ha dicho cuántos de La Paz, cuántos de Cochabamba, cuántos de Potosí. Simplemente la interrogante era de que quería saber de qué ciudades tenemos en la tabla. Ahí le presentaré el informe, ¿no? Tenemos de Cochabamba, tenemos de La Paz y tenemos de Potosí. Al aplicar el distinct, ojo, no estoy eliminando datos, ¿ya? No estoy eliminando datos. Los datos siguen acá, miren. Yo actualicé esto, siguen los datos. No se ha hecho ningún cambio, ningún movimiento, ninguna eliminación, nada. Esto simplemente lo aplicamos para un reporte, una consulta. No se va a modificar los datos, no se va a reemplazar los datos, nada. Simplemente estoy sacando un reporte, ¿no? ¿De qué ciudades tenemos en esa tabla? Y efectivamente son de Cochabamba, La Paz y Potosí. Entonces, de esa manera yo puedo utilizar, por ejemplo, esta forma de sacar un reporte por la ciudad, ¿no? Entonces, entendido lo que es el distinct, ¿no es cierto? Descarta registros duplicados. Esa es su función. Y lo hace por columnas, ¿ya? No lo hace por fila. Bueno, esto va a ser unos ejercicios que van a tener de tarea. Ahí les voy a dar qué van a hacer, ¿no? Y nos vamos a las funciones de agregación, ¿ya? Las funciones de agregación, ¿ya?, devuelven información de una columna, ¿ya?, de una columna, información. Por ejemplo, tenemos el min, ¿no?, para detectar el valor más pequeño de una columna. Tenemos el max para que me devuelva el valor más grande. Tenemos la suma, ¿no?, la suma de los valores de la columna. Tenemos el ABG, la media de una columna. Tenemos el CON, ¿no?, que es el número total de valores de una columna. Y tenemos el con el asterisco, el número de filas. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros, ¿qué podemos hacer? Vamos a utilizar estos recursos, ¿no? Igual, simplemente son para reportes, ¿no? No son lo que se refiere para sacar lo que se refiere, por ejemplo, a modificaciones de tablas. Entonces, si analizamos nuestra columnita, a ver, vamos a trabajar con la edad, ¿no?, porque trabaja por columnas. Nos vamos a identificar quién tiene menor edad de estos usuarios, ¿no? Entonces, utilizaré lo que es el min, ¿no es cierto? El min, y le tengo que dar lo que se refiere al nombre de la columna, como acá, ¿no? Entonces, nos vamos acá y le decimos, ¿no?, select min, el mínimo de quién, de qué columna. En este caso queremos de nuestra columna edad, ¿no? Ahí. Quiero el mínimo de mi columna edad. Desde mi tabla, ¿no?, desde mi tabla persona. Ahí, ¿no? Es una función, ¿no?
Si ustedes se recuerdan a funciones, las funciones se hace así, ¿no es cierto? Se pone el nombre de la función y entre paréntesis se pone los atributos con los que va a trabajar, ¿no es cierto? En consultas SQL respeta, sigue esa función, ¿ya? Entonces yo le estoy diciendo, le estoy mandando todos los valores de la columna edad a esta función min para que me detecte el menor valor. Entonces, hacemos la consulta y fíjense, me ha rebotado, por ejemplo, lo que es 25. 25. Y si yo voy a verificar, por ejemplo, acá, efectivamente, la edad mínima que tenemos en la tabla es de 25 años. Lo mismo ocurre con la edad máxima, ¿no? Ahora acá, ¿qué pasa si yo coloco y represento al nombre más? Miren. Y van a ver lo que pasa, fíjense. Inclusive puedo utilizar las mismas consultas que en arriba me han enseñado, ¿no? Cuando utilizaba el select, puedo seleccionar qué columnas quiero mostrar, ¿no? Si efectivamente con solo min edad me sale 25, pero quiero saber de quién es, ¿no? Entonces coloco el nombre más, ¿no? Y ahí, Juan. Y si vemos la tabla general, el que tiene 25 es Juan, ¿no? ¿Y quién tiene mayor edad, ¿no? Entonces, aplicamos la consulta, ¿no? A ver, ahora, ¿quién tiene mayor edad en nuestra empresa? Lo colocaré el máximo, ¿no? Ejecutar.